Buenos días desde Lima, 10 de la mañana en Lima, 5 de la tarde en Berlín. Alemania, un país con casi más de 83 millones de habitantes, en un estado federal con una democracia parlamentaria, que ha vivido también los efectos de la pandemia. Y esta mañana, aquí en Lima, y en la tarde, en Berlín, nos acompaña Peter Alberto Bergrenz. Espero que su nombre esté bien pronunciado. Es consultor en asuntos públicos y reputación pública. Ha sido asesor de gobiernos y empresas en sus procesos de posicionamiento en la opinión pública. Ha trabajado también en el Parlamento alemán y su obsesión es América Latina y Alemania. Esta mañana nos acompaña en esta sesión de Más allá de la región. Buenos días, estamos aquí, como les comenté, en Lima, y estamos también conectados con el doctor Peter Alberto Bergrenz, desde Alemania, desde Berlín, y vamos a conversar en principio un poco acerca de Alemania, un país con casi un poquito más de 83 millones de habitantes, un país que tiene un Estado federal con una democracia parlamentaria. Y buenos días, y la primera pregunta que quería hacerle es, ¿cómo están por allá? Aquí en esta parte del mundo, pues estamos muy complicados con el tema de la pandemia. Entiendo que allá esta pandemia se está, no sé si superando, pero ya se empieza a ver el túnel al final, la luz al final del túnel, ¿no? Un poquito, ¿cuáles son sus impresiones en esta primera pregunta sobre la pandemia en Alemania? ¿Cómo la han manejado? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ahora en este año, después de este proceso de vacunación? Que bueno, desde aquí nos llegan noticias que está avanzando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días, tardes desde acá en Berlín, primaverales. Y bueno, es un gusto poder estar con todos ustedes al otro lado del charco, como se dice. Y sí, hablando de la situación de la pandemia, podemos decir que, como tú dijiste, efectivamente se ve un poco la luz al final del túnel, en el sentido de que hoy creo que por sexto o séptimo día consecutivo los números bajaron claramente, tanto los números de la incidencia por 100.000 habitantes como también los de las infecciones diarias. Y al revés, los números de vacunados han subido bastante y de hecho estamos realmente entrando en un ritmo bastante más ágil de lo que fue hasta hace un mes aproximadamente. Llevamos ya 25% de la población, aproximadamente 25% de la población vacunada una vez y creo que un 8 o 9% de la población vacunada 2 veces. O sea, completamente. Con lo cual, como tú dices, sí, combinando esos dos números, estamos definitivamente viendo lo que es la luz al final del túnel. Y eso también contribuirá a que los temas, digamos, de la agenda pública en Alemania posiblemente vayan también expandiéndose y no se enfoquen tanto exclusivamente en lo que respecta a la pandemia, porque recuerden que tenemos año de elecciones y va a ser un año bastante importante, puesto que va a ser un cambio de era hasta cierto punto, en el sentido de que la canciller actual, Merkel, que lleva 16 años al gobierno, definitivamente ya no va a ser reelecta, y con lo cual va a haber un cambio importante. Bueno, pero eso más tarde en todo caso. ¿Cuánto ha afectado el año 2020 y un poco este año también en la economía alemana? Me imagino que también, al igual que todos los países, está un poco paralizada, ¿no? Y también el tema social, ¿no? Quizás somos diferentes socialmente, pues los latinoamericanos tenemos otro tipo de forma de expresarnos, pero ¿cuánto ha afectado esto? Porque también han habido confinamientos severos en Alemania y seguramente ha afectado, bueno, la economía se ha visto mermada un poco. ¿Cuánto ha afectado esto en el día a día allá? En términos de economía, hay que decir que sí, que
hay sectores que realmente tuvieron un bajón muy fuerte. Todo lo que son servicios, todo lo que es obviamente también gastronomía, etcétera, pues sí, la verdad que sufrió mucho. Si mal no recuerdo, no me dejarán mentir, creo que bajó la economía el año pasado un 4%, 3 o 4%, si no estoy mal informado. Y ya hay pronósticos que el próximo año crecerá más o menos por el mismo monto, o sea, un 3-4%. Yo diría que en términos generales no quiero ser, no quisiera ser desagradecido en el sentido de que Alemania, a muchos alemanes les gusta quejarse. Y lo digo como alemán. Y comparando, la verdad es que Alemania está muy bien. Y yo diría que si uno antes de la pandemia hubiera podido elegir dónde pasar la pandemia, la verdad, yo diría que Alemania es uno de los mejores sitios como para... ¿Por qué? No solamente por cuestión de cobertura médica, etcétera, sino también por una cuestión económica y social. La mayoría de las personas aquí no se muere de hambre. Y estamos hablando de cosas muy existenciales. Cuando yo aquí a la gente les digo, chicos, con todo respeto, tienen todo el derecho a quejarse, el derecho al pataleo es algo sumamente humano, pero si yo escucho, como fue el caso, de que hay gente en Guayaquil hace un año aproximadamente muriéndose en las calles, gente en La Paz, en el Alto, muriendo como moscas, me falta sinceramente la comprensión y hasta cierto punto la paciencia y tolerancia con mis paisanos en ciertos casos. Que sé que no es de no hay mala conciencia ni mala intención detrás, simplemente es ignorancia, simplemente es no conocer la situación en otros países. Con lo cual, dicho esto, no quiero, digamos, minusvalorar lo que es la situación económica de mucha gente acá en Alemania, que la pasa mal, definitivamente. Hay gente que la está pasando mal. Pero bueno, tenemos un Estado social que está allí y que realmente apoya. Y bueno, Alemania tuvo las arcas llenas en el momento que le tocó entrar en la pandemia, con lo cual realmente, como dijo el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que es el vicecanciller, o sea, el viceprimer ministro, si se quiere, decía claramente cuando hicieron los planes de emergencia del COVID que iba a activar el bazooka financiero, y lo activó. Y de hecho, gracias a eso, Alemania está en una situación relativamente buena, o sea, salvando las distancias, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí es que la gente ya se está cansando. Lo que sí que vemos es que hay un hastío, que lo hay en todo el mundo, creo yo también, que eso no se diferencia mucho de otras partes del mundo. Y bueno, ahora veremos cómo se desarrolla la campaña de vacunación. Se está diciendo que para verano ya estaremos en una situación en Alemania en la cual la mayor parte de la población estará vacunada. ¿Cuál es la proyección que usted tiene sobre las próximas elecciones que nos han mencionado acerca de la salida ya de la canciller Merkel? ¿Qué fuerza política es la que podría predominar ahora, o un continuismo? Ya que, bueno, su sistema es muy diferente al de nosotros. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene usted para este nuevo gobierno alemán que va a entrar, ¿no? Claro. La cristiano-democracia, que es el partido que durante más tiempo gobernó en Alemania, y de momento sigue siendo el más importante en Alemania, obviamente intentará seguir siendo la fuerza política más importante. Lo que sí ya se puede vaticinar a estas alturas es que
el rol que van a jugar el Partido de los Verdes va a ser absolutamente crucial. Sea como fuere, independientemente de que se convierta en el partido más votado o no, va a jugar un rol muy importante, porque es altamente probable que contra los verdes no se podrá hacer nada, ni formar gobierno, ni tampoco dejar de formarlo. O sea, o bien van a ser parte del gobierno en una coalición, o bien van a ser aquellos que determinen el que el gobierno pueda ser, que se está barajando este tipo de coaliciones, cristiano-demócrata con verdes, por un lado, o una especie de alianza de izquierdas que incluiría a la izquierda, Die Linke, que son los excomunistas, la socialdemocracia, que hoy está en una coalición con la cristiano-democracia en el poder, y los verdes, justamente. Entonces, sea como fuere con los verdes, habrá que contar. Es difícil de momento poder predecir si realmente los verdes van a conseguir ganar la carrera. Hay algunas encuestas que dicen que sí. Yo soy un poco escéptico porque creo que aún hay carrera por delante y sobre todo que todo esto se mira con una óptica del aquí y el ahora, en el cual hay dos temas muy candentes, obviamente la pandemia y el cambio climático. La pregunta será, y yo creo que eso va a ser el gran desafío también para los verdes. La pregunta será cuando en otoño de acá, o sea, septiembre, incluso antes, o sea, para finales del verano de acá, que es en julio, agosto, en septiembre serán las elecciones, por cierto. Entonces, si en julio de agosto estamos saliendo de la pandemia, que es muy probable, la pregunta será ¿qué esperará el electorado de los partidos políticos en cuanto a la reactivación económica? Porque eso va a ser la preocupación más grande, y ya otros temas van a pasar posiblemente a segundo plano. Entonces, ahí hay un fuerte de la cristiano-democracia que claramente ha demostrado en los últimos 10, 15 años, justamente con Angela Merkel en el poder, que sabe de economía. Ahí Alemania sigue siendo uno de los países económicamente más fuertes del mundo, pese a crisis de todo tipo. Y ahí estarán los verdes, que van a tener que demostrar que no solamente saben de crisis, sino que saben de poder armonizar el desafío del cambio climático con el desafío económico, que no va a ser poco. Entonces, esos van a ser los temas que van a estar en liza, y creo que van a ser más determinantes que los que ahora están en la agenda pública. Pasemos un poco más allá de Alemania y el tema de la Unión Europea. ¿Cuán predominante ha sido el rol de Alemania en esta pandemia ante este bloque europeo? Bueno, han tenido problemas con Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Como el famoso Brexit, pero ¿cuál ha sido el papel en este año y medio casi en el cual se presentó esta crisis de Alemania y la Unión Europea? Por acá se escuchaban noticias de que de repente los países iban a ser más proteccionistas, iban a cerrar fronteras. ¿Cuál es el escenario actual? Bueno, ya pasando un poco más la calentura o la emergencia, ¿no? De repente de recapacitar acerca de este bloque. ¿Cuál es la lectura que usted tiene acerca de la Unión Europea y de lo que va a pasar ahora, ¿no? Post pandemia ya prácticamente. Sí, buena pregunta. Yo creo que digamos, lo que pueda haber en términos de tendencia proteccionistas, que las hay en Europa, creo que no tienen por qué estar relacionadas al tema de la pandemia. Sí, hay fuerzas políticas que dicen que, bueno, primero nosotros, que los europeos primero a la hora de vacunarse, etcétera, etcétera. Pero la verdad no los veo no es esa la discusión, no es ese el debate público realmente en toda Europa o en la mayoría de los países de Europa.
creo que es un factor mínimo. Y de hecho, bueno, hay otro tipo de iniciativas como la COVAX, etcétera, que son iniciativas en donde la Unión Europea definitivamente y Alemania como uno de los donantes más importantes, que están aportando también para que también otras regiones del mundo puedan verse beneficiadas por las vacunas. Entonces, yo creo que no veo que vaya por allí el tema del proteccionismo. Lo que sí es que me parece preocupante que hay voces y que hay tendencias proteccionistas en Europa. Yo lo estoy viendo mucho con el tema de la ratificación del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que es un tratado que se lleva 20 años discutiendo y ahora que se puede firmar, hay una especie de alianza de non santa hasta cierto punto entre proteccionistas, campesinos en Europa que buscan mantener fuera a ciertos actores económicos del Cono Sur. Pero sí, esto entra dentro de un contexto un poco más amplio de cierto sector de la población, al que por cierto también, y lo digo con cierta cautela, al que también tienden ciertos sectores de los verdes justamente, que es proteccionista y que busca con el argumento de protección al clima, al medio ambiente, etcétera, elevar el estándar de protección al medio ambiente, de protección a derechos sociales, humanos, etcétera, que absolutamente de acuerdo en todos los casos, pero al que muchos actores económicos fuera de la Unión Europea van a tener muchos problemas de poder solventar y de poder llenar. Ya ahora estamos escuchando a empresas, por ejemplo, de Ucrania, pero también de Sudamérica, que dicen, bueno, yo he tratado de llenar todos los estándares y certificaciones posibles que me piden a la hora de importar, en este caso exportar servicios y productos a la Unión Europea, y me ponen otro más y otro más, con excusa de protección del medio ambiente. Excusa quizá no, porque realmente puede haber algo detrás, pero al final de cuentas hay que encontrar, desde mi punto de vista, un equilibrio y no matar, digamos, simplemente por buena intención, bueno, todo lo que tenga que ver con el comercio libre, que es lo que al final de cuentas alguien decía, el trade, not aid, o sea, no ayuda, sino el comercio es mucho más efectivo a la hora de poder aportar al desarrollo de los países. Usted es especialista en reputación pública. ¿Cómo ve usted a América Latina desde su óptica con todo lo que ha pasado? Empecemos por un tema de crisis políticas que hay en diferentes países de nuestra región. Empezó Ecuador, de ahí siguió Chile, con el tema del cambio de la Constitución. Bueno, Bolivia ha cambiado un continuismo de gobierno. Bueno, Perú en elecciones, Ecuador acaba de asumir un nuevo partido, ¿no?, de derecha. Es atractivo ahora buscar alianzas post pandemia con América Latina desde su óptica, no solamente de Alemania, sino todo el bloque de la Unión Europea, ya que hay mucho comercio para ustedes. América Latina siempre ha significado, digamos, un destino importante, ¿no? No solamente en temas comerciales, sino también en temas de turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo cambia la visión de ustedes hacia América Latina, dada la crisis que en Brasil, por ejemplo, es uno de los países que más muertos ha tenido por COVID, teniendo uno de los, digamos, sistemas de salud más fuertes de la región? Y bueno, y así estamos todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su lectura sobre este nuevo escenario y si va a ser atractiva América Latina para Europa, ¿no? Para Alemania también.
Confieso que en este caso posiblemente no sea del todo objetivo. Pero bueno, ¿qué quiere decir objetivo también? Llevo 30 años trabajando en el contexto latinoamericano alemán, tanto en el sector público como en el privado, siempre pendiente, digamos, de lo que son relaciones entre América Latina y Europa, y específicamente Alemania. Desde mi punto de vista, la percepción que se tiene de América Latina, especialmente en Alemania, pero también en otros países de Europa, está muy cercana. Y está muy fuertemente influenciada aún por arquetipos de los años 70 del siglo pasado. Y voy a exagerar un poco, simplemente para tratar de poner el punto. En las cabezas de demasiados tomadores de decisión, tanto en el área política como económica, como social, en Europa, las imágenes aún son o del Che, de Fidel Castro, de los movimientos de liberación, de los, digamos, lo voy a decir eso, a propósito con cierta ironía, de los luchadores por la libertad, de los revolucionarios, etcétera, por un lado. Y por el otro lado, por un contubernio conservador entre empresarios explotadores, militares golpistas y una iglesia absolutamente elitista y sin ningún tipo de interés social. Que eso lo hubo, nadie lo duda. Yo por lo menos no lo dudo para nada. Pero creo que han pasado años y también América Latina ha evolucionado. Y estoy muy lejos de decir que las democracias de América Latina sean perfectas, pero son democracias. Y hay una cosa que creo que Europa está perdiendo el tren y es un poco lo que yo en Alemania por lo menos estoy tratando de transmitir como mensaje. No serán los latinoamericanos los que en todo caso tengan las de perder en los próximos 10, 15 años, sino los europeos. ¿Por qué? Porque entre Estados Unidos y China, Europa no va a tener mucho lugar. Ahí hay dos elefantes que se van a pisar y nosotros vamos a estar en medio como europeos. Tenemos una necesidad absoluta y absolutamente existencial de buenos partners, de buscar regiones, de buscar países, de buscar gente que coincida con nosotros en términos de valores, en términos de entender la vida de forma distinta. Yo no veo fuera de Europa ninguna región más parecida a Europa que América Latina, en todo lo que respecta a eso. Coincidimos en todo lo referente a democracia, coincidimos en lo que son valores sociales, coincidimos en muchas cosas, tendremos diferencias y definitivamente, y eso es bueno que la haya, sería terrible que todos seamos iguales, pero tenemos coincidencias muy básicas en lo que a ver la vida, quizás se pudiera mencionar de esa forma, se refiere. Y no hay otro continente, no hay otra región que tenga más coincidencias con Europa que América Latina. Y creo que Europa está perdiendo el tren en el momento de no darse cuenta, de buscar. Habla mucho de partnership, strategic partnership, de una especie de alianza estratégica, pero no la está llenando, no está llenándola con vida de momento. Y el hecho, tal como mencioné, la prueba, por ejemplo, es el tratado entre la Unión Europea y Mercosur, que ya no es una cuestión de comercio, es una cuestión geopolítica. Yo les digo aquí también a contrapartes europeas, yo conozco a muchos latinoamericanos,
tanto del sector empresarial como del sector gubernamental, que dicen, nosotros quisiéramos hacer cosas con Europa. Pero aquí está China, que nos está vendiendo el mismo Mercedes que ustedes querían, no saben si vendernos o no. El chino incluso te pone el crédito y a ser posible te pone el 25% menos. Entonces yo, si fuera latinoamericano, obviamente casi que no tendría elección. Entonces el tema es ese. El tema para mí va mucho más allá, en el sentido de decir, ¿dónde queremos estar los europeos de aquí a 20, 25, 30 años? ¿Con quién queremos estar? No es solo con estos o solo con aquellos, sino que Europa tiene que ser más proactiva en el sentido de decir, bueno, ¿quiénes son aquellos con los que coincidimos básicamente? Estados Unidos y Canadá siempre serán partners absolutamente importantes de Europa, pero ya no tan incondicionales como lo han sido en los últimos 40 años. Es hora de abrir el espectro y es hora de buscar nuevos o buscar viejos amigos que siempre han estado allí pero que se han tenido un poco arrinconados. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que hay una opción, hay una posibilidad de, digamos, reencontrarse de alguna forma, aunque yo de momento veo que los europeos y especialmente los alemanes aún no se han despertado, pero creo que llegará. Creo que llegará el momento. De hecho, ya se está viendo en algunos movimientos de que se están dando cuenta de que nos estamos quedando solos como europeos, ¿no? ¿Cuánto puede influir el tema de los actuales, bueno, las actuales tendencias que se están dando también en Latinoamérica con temas como gobiernos que están siendo elegidos de radicales, ¿no? Son gobiernos radicales muchos de ellos, que dentro de sus propuestas, en el caso de Perú, por ejemplo, piden proteccionismo total, ¿no? Se han vuelto a los temas del estatismo, de que el pueblo no tiene lo que necesita realmente. Aquí en Perú, por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema muy fuerte, y no solo aquí, esta réplica es a nivel de la región, el tema de Odebrecht es uno. ¿Cuál es su impresión sobre eso? ¿Esto va a influir mucho en los próximos años, ya que usted conoce un poco de la región, con respecto a las relaciones comerciales entre los países, el desarrollo en sí o la reactivación económica de la región? ¿Va a influir todos estos temas, estos gobiernos estatistas que pueden llegar, un cambio de constitución en Chile, por ejemplo? ¿Cuál es su impresión? En Paraguay también las cosas no andan tan bien, que digamos. Bueno, Brasil, que tiene un gobierno de derecha extrema, por llamarlo de alguna manera, pues Lula Silva está sobre el galope también intentando volver, ¿no?, a tomar Brasil. ¿Cuál es su impresión sobre esto? Yo creo que a mi modo de ver, hay que bajar un poco el alarmismo, en el sentido de que siempre hemos tenido gobiernos de un lado y otro. Y de hecho, hemos tenido una época en la que, lo que es la década rosada, en las que había muchos más gobiernos de izquierdas, estatistas, que fue entre el 2005 y el 2013-14 aproximadamente, que prácticamente entre los Kirchner en Argentina, Lugo en el Paraguay, Michelet en Chile, Lula en Brasil, Ollanta Humala en el Perú. Bueno, teníamos obviamente Chávez en Venezuela, teníamos a toda la región en principio claramente escorada a la izquierda. Y al final tampoco es que fue el fin del mundo. Y sinceramente, ahora muy concretamente tomemos el caso del Perú. Sí, a ver, yo tampoco es que me quede tranquilo sabiendo que por un lado tenemos a Keiko Fujimori y por el otro lado a Pedro Castillo. Es como, con todo el respeto, es como entre Lucifer y el diablo la elección más o menos, ¿no? Ahora bien, yo recuerdo muy bien cómo fue hace unos años cuando la elección era entre Ollanta Humala y Alan García.
Y bueno, más o menos que la gente decía lo mismo, ¿no? Decía, Dios mío, volvemos a Alan García o Ollanta Humala, un chavista, que al final no fue tan chavista como lo habían dicho. Obviamente uno puede disentir en cuanto a que fue un presidente bueno o malo, yo ahí no entro, pero ni de lejos fue un chavista. Y ni de lejos Perú se fue por el sendero, nunca mejor dicho, del chavismo. Con lo cual tengo cierta confianza en, en una especie de inercia institucional democrática que va a llevar a quien esté en el poder a tener que adaptar su mensaje y lo que haga a cierto tipo de parámetros democráticos, lo cual eso justamente es parte de la institucionalidad democrática, que sabemos que en América Latina no es tan fuerte como lo podría estar. Pero bueno, ahí está, y siguen habiendo libertades pese a todo, y siguen habiendo un mínimo nivel de Estado de Derecho pese a todo. Y comparándolo con partes de África y partes de Asia, seguimos estando mejor. Que no es decir que estamos súper bien, pero definitivamente no son dictaduras los países latinoamericanos. Con lo cual, yo no le vería, yo no lo veo como una cuestión negativa el que hayan tumbos de un lado a otro, sube, qué sé yo, uno de derechas, luego uno de izquierdas. Sería de desear que hubiera más continuidad, sería de desear que uno pudiera decir, bueno, no tiremos todo por la ventana, porque no es el complejo de Adán, según el cual yo vengo al poder y todo lo anterior fue malo por definición, sino que tratemos de buscar una forma en la que podamos rescatar lo que hubo, si es que estuvo bien, y poder construir sobre eso, ¿no? Entonces, yo soy relativamente, aunque suene raro, pero soy cautelosamente optimista, porque creo que ya estamos también con unas generaciones que hasta cierto punto están hartos de cierto tipo de consignas y de gritos y que ya están con ganas de cierta estabilidad también. Y la última pregunta, según su percepción también de América Latina, ¿hay una clase política en América Latina que es capaz de afrontar problemas como los que tenemos hoy? ¿O vamos a estar, digamos, coloquialmente dando vueltas sobre lo mismo? De repente, solucionar a medias el tema de la salud pública a través de la vacunación, pero vamos a seguir en el mismo círculo de corrupción, de burocracia ineficiente. ¿Hay políticos capaces de poder cambiar? ¿Usted que de repente puede vislumbrar dentro de la región algún país? Bueno, Chile es un ejemplo ahorita con el tema de las vacunas, pero sin embargo en algunas otras materias pues no avanza. Bueno, Brasil, el gigante sudamericano, pues está atracado, ¿no? ¿Usted cree que van a salir o hay ahora políticos capacitados como para poder sacar de la crisis, más allá de las elecciones, porque estamos hablando también de poderes legislativos que pueden ayudar a sacar de esta situación América Latina? ¿Considera usted que está el escenario de estos nuevos liderazgos que podrían nacer o ya están para poder salir de esta crisis? ¿O considera que esto todavía toma tiempo y va a tomar tiempo, no? Sí, a ver, las cosas se hacen con tiempo y esperar que las cosas se solucionen rápidas son justamente soluciones a las que tienden los populistas, ¿no? En democracia no existen soluciones. En democracia, mal que le pese a uno, las cosas son de buscar compromisos, y buscar compromisos quiere decir hablar, quiere decir dialogar, quiere decir sentarse en la mesa. Eso no es del plumazo y decir, bueno, lo vamos a hacer así, ya está. Yo en ese sentido me confieso conservador, me confieso institucionalista, en el sentido de que también este tipo de liderazgos
¿de dónde iban a salir? No es que yo plante una plantita y sale un líder. El liderazgo político se hace. Alguien que por ahí entra en una ONG o en un partido tradicional o en una asociación total que nada tiene que ver con política, o en la iglesia, o en algún tipo de organización social que tiene por objetivo aportar a la sociedad. Ahí es donde naces como líder, porque empezás a dialogar con gente, empezás a interactuar, empezás a buscar, a pensar en cuál es el bien común. ¿Existe un bien común predefinido? No. En democracia no puede haber un bien común predefinido. Eso es la contradicción en sí misma. No existe un bien común predefinido. El bien común lo hacemos cada día, entre todos, justamente en el ejercicio de interacción, de diálogo, de discusión, de pelea democrática, no violenta, que es parte de la democracia en el mejor sentido de la palabra. Así solamente se hace. Por eso es que yo soy muy amigo de los partidos políticos, que están siendo vilipendiados y demonizados hasta en gran parte también por buenas razones, pero yo no le veo otra opción. Llamémosle X, no tenemos que llamarle partidos políticos si no queremos, pero el que hayan organizaciones que tengan un programa que quieran ver implementado a nivel nacional, local, comarcal, como se quieran, y luchen por eso, y busquen soluciones, y planteen propuestas, eso es política. Entonces, si no le queremos llamar partido político, no le llamamos partido político, pero es allí donde se hacen los liderazgos. Porque si vemos los liderazgos, tanto que se habló de Evo Morales en Bolivia, no salieron de la nada, salieron. Evo Morales fue sindicalista. Otros estuvieron en otro tipo de organizaciones. Allí es donde se cuece el liderazgo político y es parte de la democracia. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si hay liderazgos, yo tengo gran esperanza por jóvenes, por los jóvenes en América Latina, por una generación que yo la estoy viendo mucho en el ámbito empresarial. No quiero ahora lanzar, digamos, la candidatura de, qué sé yo, por ejemplo, el CEO de Mercado Libre, Galperín. Lejos de ello, pero es un tipo de líder empresarial, en este caso, que me lo encuentro en muchas partes de Sudamérica y que están un poco, que por un lado están un poco desencantados, están diciendo, bueno, el tema político yo no quiero entrar, pero están haciendo política, aunque no sepan que lo estén haciendo, en el sentido de que están aportando a su manera, no solamente en la vida empresarial, también con fundaciones, de otra forma, están aportando. Y están generando un cierto tipo de, digamos, de inercia, un cierto tipo de movimiento que creo que puede ser muy, muy positivo. En el sentido de visualizar otro tipo de liderazgo. Ya no es el liderazgo que conocemos del siglo pasado, del que decía, denme un balcón y el país es mío, ¿no? El que habla, el tribuno del pueblo, eso como que ya está pasando poco a poco, creo yo. Y hay una generación que está buscando otro tipo de liderazgos, que ya eso no lo está viendo. Yo creo que en 10, 20 años, cuando uno vea a Chávez, va a ser un payaso. Ya lo fue en su momento, pero más aún en 10, 20 años. Va a ser como esas películas que vemos ahora de hace 100 años, cuando uno dice, ¿cómo la gente hablaba así? Qué estúpidos, ¿no? Qué hilarantes, ¿no? Bueno, pues yo creo que habrá otro tipo de liderazgo y tengo mucho optimismo por esa generación joven
que hasta cierto punto, fíjese, es más cosmopolita que muchos europeos. ¿Por qué? Porque desde Sudamérica conocen y se sienten como en casa en muchas ciudades europeas o americanas, norteamericanas, mucho más que los europeos al revés. La internet, medios sociales, etcétera, les están dando un acceso a otras realidades y están ávidos por conocer estas realidades que yo no lo estoy viendo en las juventudes de acá. Yo estoy un poco generalizando en términos muy amplios, pero sí que estoy viendo una generación, especialmente en Alemania, que se está retrayendo, que está un poco en línea con el proteccionismo, que está más bien queriendo, que por un lado está, sí, hablando de internacionalismo, pero hablando y no actuando en consecuencia, y más bien con una suerte de utopía que está muy centrada en el terruño propio, en la región, y no piensa mucho más allá de Europa. Y si lo hace es más bien en función de lo que ellos quieren y no tanto en preguntarse, bueno, pero ¿qué es lo que la gente allá quiere también? Porque la gente allá, en Sudamérica, en África, en Asia, te va a decir, a ver, está bien que vos hayas vivido bien, que hayas ganado bien plata, que hayas podido acceder a todos los lujos, auto, etcétera, etcétera, y que ahora vos estés en una situación postmodernista diciendo yo todo eso no lo necesito, perfecto, pero yo sí, porque yo no lo he tenido. Y tenemos millones y millones de jóvenes que quieren eso y tienen todo el derecho. ¿Y por qué se les va a negar eso? Solamente porque hay unos europeos, con perdón, mimados, que dicen, ah, no, pero yo tengo el auto de alquiler a la vuelta de la esquina y tengo la app aquí que simplemente tengo que tocar un botoncito y me meto allí y puedo manejar el auto tranquilamente con la app sin ningún problema, nadie me roba el auto, me lo rompe ni nada, que son estas cosas que conocemos de Latinoamérica y otros países. Esto aquí sí está bien, pero otros también lo quieren y tienen todo el derecho de quererlo. Entonces, va a ser un gran desafío, creo yo, y creo que los europeos podemos aprender algo, no solamente los latinoamericanos, sino también de otras regiones del mundo, de los jóvenes que vengan. Gracias. Y cerrando con una conclusión, entonces podríamos decir que los partidos políticos han cambiado, ¿no? Acá, por ejemplo, todavía tenemos los tradicionales partidos, el Partido Aprista, por ejemplo, el PPC, bueno, Acción Popular. Muchos de ellos han perdido su inscripción en estas últimas elecciones, por ejemplo, y muchos especialistas coinciden en que ya, pues, debería ser la hora de cambiar, ¿no? Entonces, imagino que este cambio de era que mencionó en un momento de la conversación, pues también se va a dar en estos partidos políticos que van a tener estructuras totalmente diferentes, más flexibles quizás, y con una mayor captación de repente de juventud, ¿no? Y el nuevo perfil político del, digamos, líder va a ser totalmente diferente al líder que, como usted dice, daba balconazos, era amante de las muchedumbres, y seguramente vamos a tener líderes que tengan la tendencia más a lo digital. Ya pasó en elecciones acá en Latinoamérica con el tema de la pandemia, ¿no? Se han hecho mítines virtuales a más no poder, y eso también va a permitir, me imagino, este intercambio que tenemos, por ejemplo, ahora entre países muy lejanos, pero que pueden conversar y pueden intercambiar información para la formación misma de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a manera de conclusión un poco de lo que usted ha conversado ahorita, yo le agradezco mucho haberse dado el tiempo esta tarde en Berlín de conversar con nosotros. Esperamos poder tener otra conversación con un análisis de otros temas que son tan importantes para nosotros como región y para ustedes también como continente. Y muchas gracias, Peter, por estar aquí, y esperamos de repente alguna conclusión final o algunas palabras finales. Palabras finales, simplemente el recordar que la democracia no es perfecta, y mucho menos en nuestra región.
en Sudamérica. Pero, como decía Churchill, no hay, hasta ahora no se ha encontrado ningún tipo de sistema que fuera mejor. Con lo cual, no desfallezcan y sobre todo hay que luchar por ella. No viene de arriba y no te la da nadie, hay que luchar por ella. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo transatlántico. Igualmente. Ha sido todo un honor conversar con Peter acerca de lo que está pasando en Alemania, un poco saber que en septiembre hay elecciones, esperamos poder contar con él para conversar acerca de estas próximas elecciones en Alemania y su visión desde el punto de vista de Europa sobre qué está pasando en Latinoamérica y cuáles son sus conceptos sobre todo lo que hemos visto sobre la democracia, sobre los nuevos liderazgos que se van a fomentar en América Latina y en el mundo, ¿no? Y las alianzas que deberían darse, aprender tanto de alemanes como peruanos, de paraguayos, de españoles, de brasileros, de belgas y así, porque la democracia también implica integración, ¿no? Integración de ideas, integración de conceptos, y esperemos que poco a poco el mundo y los continentes puedan caminar hacia una integración que permita la mejor calidad de vida para todas las personas. Esto fue Más allá de la región. Esperamos poder contar con ustedes en otra oportunidad. Buenas tardes.